Vamos a la parte de los números dentro del proyecto. Hasta ahora vinimos realizando un camino que va desde una idea, un, un producto, una oportunidad, incluso un sueño, para ir encaminándolo a través de estrategias y a través de diferentes análisis y que vamos convirtiendo un poco esa cosa, algo etéreo, en ya algo bien concreto y medible, que es un número para saber cuánto nos cuesta, si nos conviene y en el caso de proyectos sociales, si es posible encararlo. Porque, bueno, recordemos que no solamente los proyectos comerciales se fijan en los números y en los costos y los precios, sino también los proyectos del tipo social. Veamos en qué consiste esta unidad. Vamos a ver una clasificación general de costos para saber puntualmente qué costos son los que tenemos que colocar en nuestro proyecto y vamos a determinar diferentes tipos de costos. Ustedes cuentan con un apunte principal que este apuntecito tiene cada uno de los temas de la unidad. Empezando con qué es un costo. Y acá hacemos una diferencia de lo que es costo y gasto. Técnicamente vamos a hablar de costo cuando entendemos que ese costo, justamente ese ítem, es un sacrificio que se realiza para obtener un beneficio o un producto final. Es decir, costos, que puede ser un beneficio, un producto, en fin, un objetivo específico. Es la intención de costo. En cambio, un gasto no necesariamente se realiza en pos de convertirse en un tipo particular de producto o para cumplir un objetivo. Lo que nos interesa principalmente determinar es qué costos ingresan dentro de un proyecto y qué costos no ingresan. Y acá vamos a hacer una explicación para que no hagan confusiones. Entran en un proyecto los costos que llamamos relevantes y no entran los costos que llamamos irrelevantes. Vamos a ver cuáles son los que no son irrelevantes. Supongamos que yo tengo una categoría de monotributo ante la AFIP y estoy pagando mensualmente un canon, supónganse, de 500 pesos. Bueno, al armar un proyecto me sirve esa categoría y dentro de los costos de ese proyecto implica también el pago de ese monotributo. Pues bien, eso sería un ejemplo de un tipo de costo inevitable. Es decir, que no entra en el proyecto. Ya les vamos a explicar por qué. Ahora vamos a otro ejemplo. Supongamos que yo quiero instalar un negocio de ropa y tengo ya un local en el cual yo lo tengo porque es mío y mientras tenía la idea o estuve un poco pensando qué hacer, lo fui refaccionando. Hasta que por fin me decido a realizar un proyecto para evaluar si me conviene o no. Pues bien, esos costos en los cuales yo ya gasté no son relevantes para hacer el proyecto. Son los costos que consideramos históricos, porque son costos pagados. En fin, ¿cuál es el principio para hacer esta diferencia? Implica que los costos que van en el proyecto son aquellos evitables. Es decir que si ante la pregunta que si yo no hago el proyecto no incurro en esos costos son los que sirven. Es decir, los costos que cambian mi situación futura. Si yo tengo que seguir pagando el monotributo con o sin proyecto, ese costo no es relevante porque no cambia mi situación futura. Y lo que yo ya pagué antes tampoco me cambia
mi condición futura es realizar o no realizar el proyecto porque es un costo sumergido, que se llama, un costo que ya se realizó. Por lo tanto, yo no puedo evaluar, no puedo considerar si incurrir en costos sobre costos históricos que ya pasaron o inevitables que, pase lo que pase, se haga o no se haga el proyecto, tengo que pagarlos igual. Tenemos un tipo de costos que le llamamos los gastos desembolsables y no desembolsables. Un desembolsable implica que tengo que sacar dinero y uno no desembolsable implica que dejo de ganar dinero. Esto es muy importante para entender un concepto que es el de costo de oportunidad, que ya vamos a hacer alusión. Y acá tienen un cuadrito sobre los costos irrelevantes, que ya sabemos que cuando los detectamos no tienen que entrar en el proyecto. Luego sí, trabajamos con los costos relevantes, es decir, que son evitables en caso de que el proyecto no se haga. Y trabajamos tres tipos de costos, que son los costos de la inversión, costos operativos y otros costos. Bueno, acá tienen para aplicar un poco de teoría en cuanto a los tipos y las clasificaciones de costos, lo que se considera en costo de la inversión. Y vamos a terminar de entender este apuntecito junto con la actividad grupal de esta unidad. Vamos a hacer una pequeña aclaración. Está incluido el ítem amortización y depreciación que para que no quede incompleto el apunte, pero no lo vamos a tomar ni en los apuntes ni en ningún tipo de evaluación, ya que excede los contenidos mínimos para este curso. Pero la diferencia más importante que vamos a ver de costo es lo que entendemos por costo de inversión, que es un costo en el cual se incurre una sola vez o una única vez. Puede ser justamente la compra de un vehículo, una casa, refacciones, el gimnasio, el laboratorio, la maquinaria, la página web, la imagen corporativa. Y eso lo vamos a diferenciar de los costos que llamamos operativos, que implica que una vez que está el proyecto operando, necesitamos mantenerlo. Y esto implica costos, que tenemos costos del tipo fijos y variables, que son los dos tipos de costos operativos que vamos a ver. Estos costos variables implican que se comportan de manera proporcional ante distintos niveles de actividad de nuestro proyecto. Es decir, si nuestro proyecto es de comercialización y vendemos un producto o donamos o producimos o prestamos un servicio, tenemos un costo proporcional por esa prestación. Si tengo un gimnasio en el cual yo estoy pagándole a un profesor por cada alumno que venga una comisión, bueno, si tengo 10 alumnos y pago, supongamos, 10 pesos por alumno, es un costo variable porque a un alumno pago 10 pesos, a 10 alumnos pago 100 pesos. Los costos fijos permanecen invariables o por lo menos no varían en proporción directa a ese cambio de actividad. Volviendo al ejemplo del gimnasio, que se paga por alumno un premio extra, yo pagaría directamente un fijo, así venga un alumno o 10 alumnos. Veamos un poquito más el resto del material. Acá tenemos un video bastante interesante que explica cómo calcular un costo unitario, que es algo muy importante para saber
qué margen vamos a tener de los precios que pongamos en nuestros productos y servicios. Y una actividad grupal que implica la realización de este análisis de costos que vamos a explicar en detalle cómo realizarla. Tenemos nuestro esquema específico para guiarnos en esta actividad y tenemos estos pasos generales con un procedimiento de aplicación. Primero vamos a relevar los costos de inversión dividiéndolos en marketing, técnica y organización. Es decir, lo que estuvimos trabajando como estrategia, ya le ponemos recursos y esos recursos implican costos. ¿Implican costos de qué tipo? De inversión y costos operativos, es decir, de realizarlos y de a la vez de mantenerlos. En el paso 2 hacemos el relevamiento de costos fijos operativos, también distinguiéndolos en marketing, técnica y organización. Determinamos el PRE y el CRE. Esto, con el PRE entendemos al precio representativo equivalente y el CRE el costo variable unitario representativo equivalente. Realizamos una planilla de estacionalidad y describimos este esquema de costos respondiendo preguntas del tipo ¿cuál es la inversión total? Si tenemos un inmueble propio, tenemos que salir a alquilar, si el personal está con sueldo fijo o tiene algún tipo de sueldo más premios y comisiones. Y todo esto lo trabajamos en esta planillita. Ustedes cuentan con una planilla de Excel que no se preocupen que esta planilla está para guiarlo, no tienen que hacer una planilla nueva, sino que tienen que basarse en esta misma, ya que la intención es interpretar los números, no realizar los cálculos. Y esto te calcula todo el costo de un producto. Estamos en la pestaña de costos de inversión de esta planillita de ingresos y costos. Lo primero que hacemos es este relevamiento que está en el punto 1 del esquema. Y ponemos, suponiendo que estamos acá en la parte de marketing, ítem 1, página web, como una página web, supongamos que tenemos algunas funciones como ventas online y catálogo de productos, es decir, que es pesada, le ponemos un precio Tenemos una página web, 50.000 pesos. A la vez queremos trabajar sobre esta imagen, hacemos un trabajo de imagen corporativa y nos cobran 30.000 pesos, cantidad 1, y acá ven cómo se calcula solo. Vamos a dejar estos dos ítems. Ustedes tienen un campo de hasta 10 ítems, pero si les sobra, directamente los borran y van a ver que tienen calculado al final el total de la inversión en marketing. Inversión, costos de inversión en marketing. Si les llega a faltar ítems, agrupan. Y vamos a inversión en técnica. Vamos a hacer también con dos ejemplitos. Ponemos, suponiendo en técnica, que es la estrategia técnica. Vamos a hablar de, suponemos que tenemos un inmueble propio. Vamos a poner una refacción de salón de ventas. En esto gastamos 100.000 pesos. Otra inversión en técnica, ponemos mobiliario. Ustedes previamente lo pueden ya detallar en qué tipo de mobiliario y demás, pero acá ponemos una cantidad general. Ponemos 20.000, lo hacemos barato.
como ustedes van a ver que tenemos también otros tipos de costos de inversión que no necesariamente impliquen que sean cosas palpables. Esto lo podemos ver mucho en inversión en organización. Podemos tener también un ítem que sea un software de gestión por el cual pagamos 15.000 pesos. También podemos incluir las computadoras. Ustedes tienen el ejemplo que la computadora podría ir en técnica o en organización también. Bueno, por acá compramos computadoras a 7.000 pesos, 3 computadoras. Luego me acuerdo que voy a trabajar una marca que estaba bajo licencia. Entonces adquirir esa licencia de marca me cuesta supongamos, unos 20.000 pesos, una marca no muy conocida. Le ponemos siempre el ítem cantidad para que lo sume. Bueno, acá nos va a dar un valor que suma todo, que hasta ahora va 263.930 pesos. Esto está incluyendo el capital de trabajo, que ahora lo vamos a borrar para saber exactamente cuánto es, porque calcular el capital de trabajo lo vamos a ver en la próxima pestaña. Una vez que tenemos determinados los costos operativos, vamos a una vez que tenemos determinados los costos de inversión, vamos a los costos y datos operativos. Y acá hacemos el mismo proceso con costos fijos. En costos fijos de marketing podemos poner publicidad en diario. Ponemos acá 5.000 pesos una vez al mes. Esto lo entendemos como gastos y costos mensuales. Ponemos otro tipo de acción que puede ser publicidad en Google AdWords. Y acá estamos bastante menos. Ponemos 1.000 pesos mensuales. Publicidad en Facebook. Y acá le ponemos 500 pesos. Hacemos dos salidas mensuales. En costos fijos técnicos podremos poner insumos de mantenimiento o de limpieza. Bueno, si hacemos un proyecto más de tipo general, limpieza y mantenimiento, tenemos otro, 1.000 pesos mensuales. Supongamos que tenemos maquinaria que tenemos otro tipo de servicio preventivo, técnico preventivo, nos cobran 2.000 pesos por mes. Y el resto cortamos para seguir con el ejemplo. Costos fijos de organización, podemos poner lo que es sueldos. Tenemos, supongamos, 5 personas que le pagamos 15.000 pesos a cada una. El inmueble, si es propio, no vamos a tener un costo de alquiler. Tenemos toda la gama de impuestos y demás. Pero bueno, supongamos que tengamos que alquilar, entonces el alquiler también es un tipo de costo fijo que estamos alquilando en 8.000 pesos. Bueno, hasta acá hemos determinado los costos de inversión y los costos fijos operativos, tanto de marketing, técnica y organización. Y ahora vamos a este ítem que es el pre
y el CRE. Es decir, el precio representativo equivalente y el costo representativo equivalente. ¿Sí? Costo variable unitario equivalente. ¿Cómo lo realizo? ¿Qué es esto? ¿Por qué no hablamos directamente de precio y por qué no hablamos directamente de costo variable unitario? Porque en la mayoría de los proyectos sucede que no tenemos un solo producto o servicio para ofrecer y tampoco tenemos un solo costo por esa misma razón. Tenemos siempre un abanico de productos y servicios que cuando queremos realizar distintos tipos de cálculos para ver lo que estaremos analizando en la próxima unidad respecto a la conveniencia económica o financiera, se dificulta el cálculo cuando hablamos de muchos precios y muchos costos unitarios. Entonces, mediante el PRE y el CRE, logramos trabajar con ese paquete o esa variedad de productos y servicios como si se tratara de uno solo. ¿Y cómo se realiza? Mediante esta planillita que me indica. Supongamos que tenemos un paquete 1 de servicios, un paquete 2 y un paquete 3. Y estos mismos paquetes con posibilidad de dar los descuentos por algún tipo de promoción o convenio con tarjeta de crédito, banco, club, etc. Estos porcentajes que yo coloco de esta forma son estimaciones. Todo esto se trata de estimar. El que mejor estima es el que mejor le va a salir el proyecto en respecto a los costos. Es decir que esto ustedes tienen que suponer, estimar que de este paquete que yo lo puedo ofrecer o vender en 400 pesos, se va a vender en el total de las ventas en un 17%. Este paquete 2, el 14% de las ventas totales corresponde al paquete 2 y así con el resto de los paquetes de servicios. A su vez, cada paquete tiene un costo asociado, es decir, que por cada uno de los paquetes 1 que yo vendo en 400, tengo un costo de 40. Bueno, este valor ponderado, es decir, que ponderado implica que es diferente de un promedio. Para hacer un promedio tendrían que ser todos los porcentajes exactamente iguales, pero como cada uno tiene una participación relativa diferente, hablamos de una ponderación. Este valor ponderado de esta gama de precios, que es 400, 500, 650, 750, el pre es 515. Entonces yo trabajo con este 515 para realizar todos los cálculos que necesite para obtener luego indicadores financieros y económicos. Lo mismo que con el costo unitario. Tengo diferentes tipos de costo unitario, diferentes valores, 40, 50, 70, 80. Bueno, con 56,3, que es el CRE, estamos representando este abanico de costos unitarios. Y vamos a la estacionalidad. Esta pestaña estacionalidad se llama justamente estacionalidad porque lo que se hace es colocar estos valores en un año calendario. Vemos que tenemos de enero a diciembre todos los costos fijos de marketing, técnica y organización, todos los costos variables, los ingresos y unos campos en amarillo. Todo lo que está en amarillo recuerden que es lo que se puede modificar. En el ítem cantidad yo voy a colocar lo que yo estimo voy a estar generando o vendiendo de manera mensual. Entonces, si ustedes cada vez que modifiquen un valor, fíjense que en la parte de abajo se van a cambiar también los otros valores. Si le pongo 300, fíjense cómo cambian todos los valores resultantes.
Esta cantidad mensual me determina también una cantidad anual. Y siempre hablamos de estimaciones de nuestro proyecto. Tenemos también un campo para completar que dice otros ingresos. Acá tenemos calculado de manera automática los ingresos por ventas, que lo determinamos en base de el pre, es decir, ese precio que representa todos los otros precios, multiplicado por la cantidad mensual. Por eso cada vez que cambien la cantidad, va a cambiar el ingreso y por lo tanto los saldos. Ahora tenemos una planilla de saldos totales y una planilla de saldo acumulado. Pues bien, acá tenemos una indicación que nos dice que el mayor saldo acumulado negativo, redondeado porque nunca es exacto, es lo que se debe contemplar como capital de trabajo. Y si revisamos los apuntes, el capital de trabajo se define como aquellas disponibilidades con las que se debe contar un proyecto para continuar operando. Es decir que, ¿cómo lo traducimos? Este primer mes yo tengo 180 servicios prestados o vendidos, productos prestados o vendidos. Con estos costos fijos y estos costos variables. Como los ingresos no alcanzan a cubrir la totalidad de costos que tengo un saldo negativo de en este caso, 10.344 pesos. Como es el primer mes, el saldo acumulado es igual. Al segundo mes, que tengo proyectado, calculado y estimado 60 unidades vendidas, producidas, prestadas, tampoco alcanzo a cubrir el total de costos, es decir, la totalidad de costos fijos más costos variables. Entonces, mediante esta gama de ingresos, tengo un saldo negativo de 65.448 pesos. Esto, sumado a estos 10.000, me implica que yo he acumulado un saldo negativo de 75.792 pesos. Es decir, el negativo del mes pasado, saldo negativo del mes pasado con el saldo de este mes, que también resultó ser negativo. Pero al próximo mes, al tener ya una cantidad más grande en ventas, logro cubrir mis costos con un excedente que también alcanza a cubrir este saldo negativo anterior. ¿Para qué sirve entonces el capital de trabajo? Bueno, para que durante estos 2 meses que vamos para atrás, que estamos perdiendo plata, no tengamos que tener empleados descontentos por falta de pago, que nos corten la luz por falta de pago, que el proveedor no nos venda por falta de pago. Entonces, para eso sirve el capital de trabajo. Y nunca lo confundan con capital de trabajo con compra de maquinaria o insumos. Es simplemente plata para disponer en estos casos. Sabiendo esto, ya podemos volver a la planilla anterior y completar con 75.792 o 75.800, porque lo podemos redondear, por supuesto. Entonces ahí sí tenemos completo la inversión que necesitamos, porque la inversión no es solamente la compra en maquinaria, en activos tangibles o intangibles o lo que nos cueste organizarlo, sino también tener en cuenta estos posibles meses negativos en los cuales necesitamos soportar el proyecto hasta que empiecen los positivos y se autosustente. Muchísimos proyectos fracasan porque no han calculado en su inversión esta necesidad de capital de trabajo. Esto lo pueden ver en esas tiendas, generalmente negocios que necesitan el vender el día a día, que capaz que abren en una temporada de bajas ventas
y ya no lo pueden soportar hasta que por fin empieza un momento de buenas ventas que les permita autosustentarse. Es decir que este capital de trabajo es muy importante determinar. Y bueno, y con esto ya tenemos finalizada la unidad, tienen las evaluaciones acostumbradas. Y por supuesto, cualquier duda, cualquier consulta, ya saben, por los canales habituales de la